Donde termina la historia, comienza el enigma. A lo largo de las guerras que han marcado la historia de Israel, miles de batallas fueron registradas con precisión militar. Sin embargo, entre informes oficiales, archivos clasificados y testimonios de soldados, quedaron episodios que nunca recibieron una explicación clara. Mensajes de radio sin origen, unidades que desaparecieron en minutos, vehículos hallados intactos en medio del combate. Estos son algunos de los misterios reales que surgieron en la guerra y que aún permanecen sin resolver. 1. El mensaje de radio. Durante la guerra del Yom Kippur, el 6 de octubre de 1973 comenzó uno de los conflictos más inesperados en la historia moderna de Medio Oriente. Ese día, Egipto y Siria lanzaron un ataque coordinado contra Israel durante el Yom Kippur, la fecha más sagrada del calendario judío. Las primeras horas del conflicto estuvieron marcadas por la confusión. Muchas unidades israelíes estaban incompletas debido al feriado religioso, y los centros de mando recibían reportes fragmentados desde el frente. En medio de ese caos inicial, ocurrió un incidente que más tarde aparecería en varios testimonios de soldados y operadores de radio, aunque nunca fue aclarado oficialmente. En el frente norte, en los altos del Golán, las fuerzas israelíes trataban de contener un avance masivo de tanques sirios. Las comunicaciones militares eran constantes. Cada unidad transmitía posiciones, solicitudes de apoyo y movimientos enemigos. En ese contexto saturado de mensajes, operadores de radio de al menos 2 unidades distintas comenzaron a escuchar una voz que transmitía órdenes claras en hebreo militar. La voz utilizaba terminología táctica precisa y hablaba con autoridad, como si perteneciera a un comandante experimentado. Según los reportes posteriores de los soldados, la voz apareció por primera vez en una frecuencia que ya estaba siendo utilizada por varias unidades blindadas. No se presentó con un nombre ni con un indicativo oficial, simplemente comenzó a dar instrucciones. Indicaba rutas específicas para evitar zonas donde, según afirmaba, avanzaban columnas de tanques sirios. También señalaba puntos elevados desde donde se podían establecer posiciones defensivas más seguras. Al principio, algunos operadores pensaron que se trataba de un oficial de alto rango que había intervenido en la red de comunicaciones para coordinar movimientos urgentes. Durante las primeras horas del ataque, era común que oficiales de diferentes unidades tomaran el control temporal de frecuencias compartidas para reorganizar fuerzas dispersas. Sin embargo, pronto surgió una inconsistencia. Ninguno de los centros de mando identificaba a la persona que estaba hablando. En varias ocasiones, la voz volvió a aparecer con instrucciones breves. No hablaba durante mucho tiempo. Sus mensajes eran cortos, directos y siempre relacionados con movimientos tácticos inmediatos. Algunos tanquistas recordaron que la voz parecía conocer con precisión la ubicación de las unidades israelíes y también la dirección aproximada de los blindados sirios que avanzaban por el terreno. Uno de los episodios más citados ocurrió durante la noche del segundo día de combate. Una pequeña unidad de tanques israelíes se encontraba en una posición vulnerable cerca de una carretera que atravesaba una zona abierta del Golán. El comandante de la unidad estaba considerando avanzar para intentar frenar el movimiento de un grupo de tanques sirios detectados a la distancia. En ese momento, la misma voz apareció nuevamente en la frecuencia. Ordenó de manera firme que la unidad se retirara inmediatamente hacia una colina rocosa situada varios kilómetros al oeste. Según la transmisión, permanecer en la carretera significaría quedar expuestos a un ataque por los flancos. El comandante dudó durante unos segundos, pero finalmente decidió seguir la instrucción. La unidad se desplazó hacia la colina indicada. Aproximadamente 30 minutos después, observadores israelíes detectaron una columna de tanques sirios avanzando precisamente por la carretera que habían abandonado. De haberse quedado allí, los vehículos israelíes habrían quedado atrapados entre fuerzas superiores. Casos similares fueron mencionados por otros soldados en entrevistas realizadas años después del conflicto. Algunos afirmaron que la voz apareció varias veces durante las primeras 48 horas de combate. Siempre utilizaba el mismo tono tranquilo y profesional. Nunca se identificaba, nunca respondía a preguntas directas y nunca permanecía en la frecuencia por más de unos pocos segundos. Los operadores de radio intentaron en varias ocasiones pedirle que repitiera su indicativo o que confirmara su unidad, pero no recibieron respuesta. Después de emitir la orden o la advertencia, la señal simplemente desaparecía. Cuando la situación en el frente comenzó a estabilizarse y las fuerzas israelíes lograron detener el avance sirio, los informes de comunicación fueron revisados por oficiales de inteligencia militar.
En ese momento surgió un problema evidente. Ninguna unidad reconocía haber transmitido esas órdenes. Ningún comandante admitió haber utilizado esa frecuencia para dirigir movimientos de otras unidades. Las grabaciones de radio de esos días eran incompletas. Muchas comunicaciones no quedaron registradas debido a la urgencia del combate y a las limitaciones técnicas de los equipos de la época. Algunos operadores aseguraron que intentaron rastrear la señal para identificar su origen, pero las condiciones del campo de batalla hacían casi imposible determinar desde dónde estaba transmitiendo. Años después, cuando algunos documentos militares del conflicto comenzaron a desclasificarse parcialmente, el incidente fue mencionado en conversaciones informales entre veteranos. Varios de ellos recordaban claramente haber escuchado la misma voz. Algunos afirmaban que las instrucciones que transmitía habían ayudado a evitar emboscadas o movimientos peligrosos. Sin embargo, en los archivos oficiales de la guerra no aparece ningún registro de un oficial asignado a coordinar esas transmisiones. Tampoco existe constancia de una unidad específica que operara bajo ese método de comunicación. La identidad de la persona que hablaba por la radio nunca fue confirmada. Ningún soldado aseguró haber visto al supuesto comandante en el campo de batalla. Ningún documento militar explica quién controlaba esa frecuencia en los momentos en que aparecía la voz. En medio de uno de los conflictos más estudiados del siglo XX, entre miles de informes, mapas tácticos y registros militares, quedó una serie de transmisiones que varios soldados recuerdan con precisión, pero que nunca pudieron ser atribuidas a ninguna unidad conocida. Durante las horas más caóticas de la guerra, alguien parecía conocer la situación del frente con una claridad inusual y transmitía órdenes que influían directamente en el movimiento de las tropas. Hasta hoy, la fuente de aquella voz que apareció en las radios militares durante la guerra del Yom Kippur permanece sin identificar. 2. El tanque sirio abandonado en los altos del Golán. Durante los primeros días de la guerra del Yom Kippur, en octubre de 1973, los altos del Golán se convirtieron en uno de los campos de batalla más intensos del conflicto. Las fuerzas sirias cruzaron la línea de alto el fuego con cientos de tanques y vehículos blindados, avanzando rápidamente hacia posiciones israelíes que estaban defendidas por un número mucho menor de unidades. El terreno rocoso y las colinas del Golán transformaron la zona en un laberinto de enfrentamientos cortos, emboscadas y movimientos improvisados. En medio de ese escenario, los soldados israelíes comenzaron a encontrar vehículos destruidos, equipos abandonados y restos de combates recientes en casi cada kilómetro del frente. 3 días después del inicio de la guerra, una patrulla israelí que avanzaba lentamente por una carretera secundaria al norte de Quneitra reportó el hallazgo de un tanque sirio aparentemente intacto. El vehículo estaba detenido al costado del camino, ligeramente inclinado hacia una zanja poco profunda. No había señales visibles de impacto directo, ni humo, ni fuego. Desde la distancia, parecía simplemente un tanque detenido después de una maniobra. Los soldados israelíes se acercaron con precaución. Durante ese periodo del combate, era común encontrar vehículos enemigos abandonados como parte de retiradas rápidas. Sin embargo, al llegar al tanque, notaron algo inusual. El motor aún estaba caliente. El vehículo parecía haber sido detenido recientemente, como si la tripulación lo hubiera abandonado pocos minutos antes. El tanque era un T-55 sirio, uno de los modelos más utilizados por las fuerzas blindadas de Siria en ese momento. La torreta estaba orientada hacia el sur, en dirección al territorio israelí. El cañón estaba cargado, listo para disparar. En el interior del compartimento principal había munición almacenada y equipo militar estándar. Lo primero que llamó la atención de los soldados fue el silencio absoluto dentro del vehículo. No había ningún miembro de la tripulación. Un tanque de ese modelo normalmente operaba con 4 soldados: comandante, conductor, artillero y cargador. Ninguno estaba allí. Los soldados inspeccionaron rápidamente el área alrededor del tanque. No encontraron cuerpos ni rastros evidentes de combate cercano. Tampoco había señales de explosión o daños estructurales que indicaran que el vehículo hubiera sido alcanzado por fuego enemigo. A pocos metros del tanque encontraron una mochila militar siria. Dentro había documentos personales pertenecientes a uno de los tripulantes. También había cantimploras y equipo de campo. El hecho de que el equipo personal permaneciera en el lugar sugería que la tripulación no había abandonado el vehículo con intención de marcharse por mucho tiempo.
Otro detalle extraño apareció durante la inspección del interior del tanque. Los auriculares de comunicación del conductor estaban todavía colocados sobre el asiento. El sistema de radio permanecía encendido. La frecuencia estaba abierta, pero no se escuchaba ninguna transmisión. En la arena alrededor del vehículo había algunas huellas. Sin embargo, el terreno rocoso del Golán dificultaba identificar con claridad cuántas personas habían estado allí o en qué dirección se habían movido. Los rastros visibles parecían dispersarse hacia un terreno irregular lleno de rocas volcánicas y arbustos bajos. La patrulla informó inmediatamente del hallazgo a su unidad de mando. Un pequeño equipo de inteligencia militar llegó horas después para examinar el tanque con más detalle. El vehículo fue revisado completamente para detectar posibles trampas explosivas o mecanismos de sabotaje, pero no se encontró nada. El combustible estaba parcialmente consumido, lo que indicaba que el tanque había estado en operación recientemente. El sistema eléctrico funcionaba con normalidad. No había señales de fallas mecánicas que obligaran a la tripulación a abandonarlo de emergencia. Tampoco se encontraron manchas de sangre ni señales de que alguien hubiera resultado herido dentro del vehículo. Todo parecía indicar que la tripulación había salido por su propia voluntad. Los oficiales israelíes consideraron varias posibilidades. Una de ellas era que la tripulación hubiera abandonado el tanque al quedarse aislada de su unidad durante el combate. En ese caso, lo más probable sería que intentaran regresar a las líneas sirias a pie. Sin embargo, el lugar donde fue encontrado el tanque se encontraba en una zona donde las fuerzas sirias ya estaban retrocediendo. En otras palabras, cualquier intento de regresar hacia su propio territorio habría implicado atravesar áreas donde se estaban produciendo enfrentamientos activos. Un equipo de reconocimiento recorrió la zona durante varias horas en busca de cualquier rastro de los 4 tripulantes. No encontraron cuerpos, ni equipo adicional, ni señales claras de movimiento prolongado en ninguna dirección. Durante los días siguientes, cuando el frente comenzó a estabilizarse y el ejército sirio inició una retirada más amplia del Golán, los soldados israelíes continuaron inspeccionando la región. El tanque abandonado fue finalmente remolcado hacia una base para su análisis. Los documentos encontrados en la mochila permitieron identificar a uno de los tripulantes como un soldado sirio de una brigada blindada que había participado en el avance inicial del primer día de la guerra. Sin embargo, no existía información clara sobre lo que había ocurrido con el resto de su unidad en ese sector específico. Después del conflicto, algunos investigadores militares israelíes intentaron reconstruir los movimientos de las brigadas sirias en ese punto del frente. Los registros indicaban que varias unidades habían sufrido grandes pérdidas durante los contraataques israelíes, pero no existía ninguna referencia directa a un tanque abandonado en esa ubicación exacta. Con el paso del tiempo, el incidente quedó como una pequeña nota dentro de los numerosos episodios extraños de la guerra. En un conflicto donde cientos de tanques fueron destruidos o capturados, la desaparición de 4 soldados podía parecer un detalle menor. Sin embargo, el caso seguía presentando una pregunta simple que nunca recibió una respuesta clara. El tanque había sido dejado en funcionamiento, sin daños visibles, con todo el equipo intacto y con el motor aún caliente cuando fue encontrado. En algún momento durante la batalla, los 4 miembros de la tripulación salieron del vehículo en medio de un terreno abierto y desaparecieron sin dejar un rastro claro de hacia dónde se dirigieron. Ningún informe militar posterior logró establecer qué ocurrió con ellos después de abandonar el tanque en esa carretera solitaria de los Altos del Golán. 3. La unidad que avanzó. Siguiendo órdenes de un oficial inexistente, en junio de 1967, durante los primeros días de la Guerra de los 6 días, el ejército israelí ejecutó una de las campañas militares más rápidas de la historia moderna. En cuestión de horas, múltiples frentes se activaron simultáneamente contra Egipto, Siria y Jordania. La velocidad de los movimientos y la constante reorganización de unidades crearon un entorno en el que muchas decisiones debían tomarse en cuestión de minutos. Las órdenes viajaban por radio, por mensajeros militares y, en algunos casos, a través de oficiales que se desplazaban entre posiciones para coordinar ataques. En el frente central, cerca de la frontera con Jordania, varias unidades israelíes avanzaban hacia posiciones defensivas jordanas que protegían rutas estratégicas hacia Jerusalén. El terreno estaba compuesto por colinas rocosas y caminos estrechos que limitaban el movimiento de los vehículos blindados.
Cada avance debía ser coordinado con cuidado para evitar emboscadas o fuego cruzado entre unidades propias. Durante la segunda jornada del conflicto, una compañía de infantería mecanizada recibió una orden inesperada. Según los testimonios de varios soldados, un oficial llegó a la posición en un vehículo militar ligero y solicitó hablar con el comandante de la unidad. Vestía uniforme israelí estándar y llevaba las insignias de un oficial de rango medio. El oficial informó que el mando había decidido acelerar el avance hacia una posición elevada, situada varios kilómetros al este. Explicó que esa colina ofrecía una vista directa sobre un cruce de caminos utilizado por fuerzas jordanas para mover refuerzos. Según sus palabras, tomar esa altura permitiría bloquear los movimientos enemigos y facilitar el avance de otras unidades blindadas. El comandante de la compañía pidió confirmación por radio, pero en ese momento las comunicaciones estaban saturadas por múltiples transmisiones desde diferentes sectores del frente. El oficial insistió en que la orden había sido emitida minutos antes desde el mando regional y que la demora podría permitir que las fuerzas jordanas reforzaran la zona. Después de una breve discusión, el comandante decidió actuar. La compañía reorganizó rápidamente sus vehículos y comenzó a avanzar por un camino estrecho que serpenteaba entre las colinas. El oficial que había traído la orden se adelantó en su vehículo para guiar la ruta. El movimiento duró aproximadamente 40 minutos. Durante ese trayecto, la unidad no encontró resistencia significativa. Algunas posiciones jordanas habían sido abandonadas recientemente, lo que parecía confirmar que las fuerzas enemigas estaban retrocediendo o reorganizándose. Cuando finalmente alcanzaron la colina indicada, los soldados establecieron posiciones defensivas alrededor de la cima. Desde ese punto podían observar una carretera que conectaba varias posiciones jordanas en la región. Poco después, comenzaron a detectar movimiento de vehículos militares enemigos intentando desplazarse por esa ruta. La presencia israelí en la colina obligó a esos vehículos a detenerse o cambiar de dirección. En cuestión de horas, la posición se convirtió en un punto estratégico para controlar el área. Otras unidades israelíes se acercaron posteriormente para reforzar la posición y ampliar el control sobre la carretera. Sin embargo, durante la reorganización de las fuerzas al final del día, surgió una pregunta inesperada. El comandante de la compañía intentó informar al mando regional sobre la orden recibida horas antes. En la conversación por radio mencionó al oficial que había llegado para transmitir la instrucción. El operador del centro de mando respondió que no existía ningún registro de un oficial enviado a esa unidad con ese propósito. Al principio, el comandante asumió que podía tratarse de un error administrativo o de una orden transmitida a través de otra cadena de mando. Durante las operaciones de combate, era común que múltiples unidades se movieran simultáneamente bajo diferentes estructuras de comando. Sin embargo, cuando la situación en ese sector del frente se estabilizó, los oficiales comenzaron a revisar los informes de movimiento de personal. Ningún registro indicaba que un oficial hubiera sido enviado a esa compañía en el momento descrito. El vehículo militar en el que supuestamente había llegado tampoco fue identificado. Ninguna unidad cercana reportó haber prestado un vehículo a un oficial para esa misión. Los soldados de la compañía insistieron en que el oficial había estado físicamente presente. Algunos recordaban su rostro con claridad suficiente como para describirlo en términos generales. Otros afirmaban que había hablado con varios soldados mientras se preparaban para avanzar. Según esos testimonios, el oficial permaneció en la colina durante un corto periodo después de que la unidad estableciera posiciones. Luego se retiró en el mismo vehículo ligero en el que había llegado, aparentemente para regresar hacia la retaguardia. Cuando se revisaron las rutas posibles de regreso, tampoco se encontró ningún puesto de control israelí que hubiera registrado el paso de ese vehículo. Años después de la guerra, varios veteranos mencionaron el incidente en entrevistas y reuniones militares. Algunos oficiales señalaron que la decisión de ocupar esa colina había resultado estratégicamente útil para el desarrollo del combate en esa zona. Sin embargo, la pregunta sobre el origen de la orden nunca recibió una respuesta oficial. Los registros militares de ese día muestran que el mando regional planeaba asegurar posiciones similares en el área, pero no existe ninguna instrucción específica dirigida a esa compañía en el momento exacto en que comenzó su movimiento. El nombre del supuesto oficial tampoco aparece en las listas de personal asignado a las brigadas que operaban en ese sector del frente. En medio de una guerra caracterizada por una planificación precisa y una coordinación militar documentada en detalle,
quedó el relato de una unidad que cambió su posición siguiendo instrucciones transmitidas por un oficial cuya identidad nunca pudo ser confirmada en ningún archivo militar. 4. El soldado desaparecido de Sultán Yaqub. En junio de 1982, durante la Guerra del Líbano, el ejército israelí lanzó una ofensiva terrestre que avanzó rápidamente hacia el Valle de la Bekaa. La operación, conocida por Israel como parte de la campaña Paz para Galilea, buscaba expulsar a las fuerzas de la Organización para la Liberación de Palestina del sur del Líbano. Sin embargo, en esa región también estaban desplegadas unidades del ejército sirio, lo que transformó el conflicto en una serie de enfrentamientos directos entre fuerzas blindadas israelíes y sirias. Uno de los combates más confusos ocurrió la noche del 10 al 11 de junio de 1982 cerca de la aldea libanesa de Sultán Yaqub. En ese punto del frente, una columna israelí compuesta principalmente por tanques y vehículos blindados avanzaba por un valle estrecho rodeado de colinas. La zona estaba parcialmente controlada por fuerzas sirias que operaban tanques T-62 y unidades antitanque ocultas en posiciones elevadas. La oscuridad, el terreno irregular y la dificultad para mantener comunicaciones claras provocaron una situación caótica. Varias unidades israelíes avanzaron más allá de las posiciones previstas sin tener una imagen completa de la presencia siria en la zona. Poco después, comenzaron a recibir fuego intenso desde múltiples direcciones. Durante varias horas se produjo un combate desorganizado. Algunos vehículos israelíes quedaron dañados o inmovilizados. Las tripulaciones intentaban retirarse mientras otros tanques respondían al fuego enemigo en medio de la confusión. Las comunicaciones entre unidades eran intermitentes y muchos comandantes tenían información incompleta sobre la posición exacta de sus propias fuerzas. Cuando finalmente llegó la orden de retirada, varias unidades israelíes lograron salir del valle y reagruparse en posiciones más seguras. Sin embargo, al realizar el recuento de personal, surgió una preocupación inmediata. Algunos soldados no aparecían en las listas de los supervivientes. Entre ellos se encontraba un joven soldado israelí que formaba parte de una de las tripulaciones de los tanques que habían quedado atrapados en el valle durante el combate. Su vehículo había sido visto por última vez cerca de un camino estrecho rodeado de árboles bajos y rocas, una zona donde el fuego antitanque sirio había sido particularmente intenso. Al día siguiente, cuando las fuerzas israelíes intentaron evaluar los daños en el campo de batalla desde posiciones cercanas, se confirmó que varios vehículos habían quedado abandonados o destruidos en el área donde se había producido el enfrentamiento más fuerte. Los informes iniciales indicaban que algunos soldados habían muerto durante el combate. Otros habían logrado escapar a pie y regresar a las líneas israelíes durante la noche. Sin embargo, el destino de varios miembros de las tripulaciones seguía sin estar claro. El soldado desaparecido fue reportado oficialmente como desaparecido en combate. Esa clasificación significaba que no existía confirmación de su muerte, pero tampoco evidencia de que hubiera sobrevivido o sido capturado. Durante los días posteriores, Israel intentó obtener información sobre el destino de los soldados desaparecidos a través de diferentes canales diplomáticos y militares. El problema era que el área del combate había quedado bajo control sirio después de la retirada israelí. Con el paso de las semanas, comenzaron a circular versiones contradictorias. Algunos informes sugerían que soldados israelíes podrían haber sido capturados por fuerzas sirias durante el combate. Otros indicaban que combatientes de milicias locales libanesas también habían estado presentes en la zona durante la batalla. Las autoridades israelíes iniciaron una investigación extensa para reconstruir lo ocurrido durante las horas críticas de esa noche. Los testimonios de los sobrevivientes describían un combate extremadamente confuso, donde muchos soldados habían tenido que abandonar vehículos dañados y desplazarse a pie bajo fuego enemigo. Algunos soldados afirmaron haber visto a compañeros tratando de salir de los tanques en medio del caos, pero la oscuridad y el humo dificultaban reconocer con precisión quién era quién. Con el paso del tiempo, 2 de los soldados desaparecidos fueron identificados posteriormente gracias a información obtenida años después. Sin embargo, uno de ellos continuó sin ser localizado. Durante décadas, el caso permaneció abierto dentro de las investigaciones militares israelíes sobre soldados desaparecidos en combate. Diversas misiones de búsqueda, negociaciones diplomáticas e intercambios de información con diferentes actores de la región intentaron arrojar luz sobre lo ocurrido en Sultán Yaqub.
En algunos momentos surgieron indicios que sugerían que el soldado podría haber sido capturado y trasladado fuera del campo de batalla. En otros momentos, nuevas revisiones de los registros del combate parecían indicar que había muerto en el enfrentamiento sin que su cuerpo pudiera ser recuperado. El problema principal era la falta de evidencia directa. No existían fotografías, registros de prisioneros confirmados, ni testimonios verificables que establecieran con claridad qué ocurrió con él después de que su unidad quedara atrapada en el valle. El terreno donde se desarrolló la batalla también cambió con el paso de los años. Algunas áreas fueron modificadas por nuevas construcciones, caminos o actividades agrícolas, lo que dificultó aún más cualquier intento posterior de búsqueda física. Para la familia del soldado desaparecido, el caso quedó suspendido en una situación incierta. Sin confirmación de muerte ni prueba de supervivencia, su nombre permaneció durante años en la lista de militares cuyo destino final no había podido determinarse. La batalla de Sultan Yaqub continúa siendo recordada como uno de los enfrentamientos más complejos y confusos de la Guerra del Líbano de 1982. Entre vehículos destruidos, posiciones abandonadas y relatos fragmentados de los sobrevivientes, quedó el registro de un soldado cuya presencia se perdió en medio del combate y cuyo destino nunca pudo ser establecido con certeza. 5. La base militar evacuada en el Sinaí. En octubre de 1973, durante las primeras horas de la Guerra del Yom Kippur, el desierto del Sinaí se convirtió en uno de los principales frentes del conflicto entre Egipto e Israel. A lo largo del Canal de Suez, Israel había construido una serie de posiciones defensivas conocidas colectivamente como la Línea Bar-Lev. Estas fortificaciones consistían en puestos fortificados, búnkeres, trincheras y pequeñas bases militares diseñadas para observar el canal y retrasar cualquier intento de cruce por parte del ejército egipcio. Cada posición estaba ocupada por pequeños destacamentos de soldados encargados de vigilar movimientos en la orilla occidental del canal. La mayoría de estas bases contaba con equipos de radio, armamento pesado limitado y reservas básicas de alimentos y munición. En teoría, estas posiciones debían resistir hasta que unidades blindadas israelíes pudieran llegar desde el interior del Sinaí para reforzarlas. El 6 de octubre de 1973, cuando Egipto inició su ofensiva sorpresa, la mayoría de los puestos de la línea Bar-Lev se vieron rápidamente bajo presión. Las fuerzas egipcias lanzaron un intenso bombardeo de artillería seguido por el cruce masivo de tropas a través del canal. En cuestión de horas, varias posiciones israelíes quedaron aisladas o rodeadas. Sin embargo, en medio del caos de ese primer día de combate, un episodio llamó la atención de algunos oficiales israelíes que más tarde revisaron los informes del frente. En un sector al sur del canal, una pequeña base de observación israelí había estado operando normalmente durante las horas previas al inicio del ataque. El puesto estaba ocupado por un grupo reducido de soldados encargados de monitorear movimientos egipcios a lo largo de una sección relativamente tranquila del canal. Según los registros de comunicaciones, el último mensaje transmitido desde esa base se produjo poco antes del comienzo del bombardeo egipcio. En la transmisión, los operadores informaron que la situación parecía normal y que no habían detectado movimientos inusuales en la orilla opuesta. Cuando el ataque comenzó, muchas de las comunicaciones en el frente se volvieron caóticas. Las bases de la línea Bar-Lev enviaban mensajes urgentes, solicitando apoyo o informando sobre el avance de tropas egipcias. Algunas posiciones lograron transmitir durante varias horas antes de ser superadas o quedar sin contacto. Sin embargo, desde la pequeña base del sector sur, no se volvió a recibir ninguna transmisión después del primer reporte. Durante las primeras horas del combate, los centros de mando israelíes asumieron que la base había quedado incomunicada debido al bombardeo o a daños en los equipos de radio. Situaciones similares estaban ocurriendo en varios puntos del frente. 2 días después, cuando algunas unidades blindadas israelíes comenzaron a moverse a través del desierto para reorganizar la defensa, un grupo de soldados fue enviado a verificar el estado de varias posiciones que habían quedado fuera de contacto. Cuando llegaron a la base del sector sur, encontraron algo inesperado. El puesto estaba completamente vacío. Los búnkeres, las trincheras y las posiciones defensivas seguían intactas. No había señales visibles de combate reciente. No se encontraron impactos directos de artillería ni rastros de explosiones que hubieran destruido las estructuras. Las armas asignadas a la base todavía estaban en sus posiciones. Algunas estaban cargadas, listas para ser utilizadas.
También había cajas de munición abiertas dentro de los refugios subterráneos. En uno de los búnkeres, los soldados encontraron varios equipos de comunicación todavía conectados. El generador eléctrico estaba apagado, pero no presentaba daños visibles. Las baterías de respaldo permanecían en su lugar. Lo que más llamó la atención fue la ausencia completa de los soldados que habían estado asignados a la base. Dentro de uno de los refugios se encontraron cascos, cantimploras y mochilas militares. Algunos uniformes de repuesto colgaban en ganchos improvisados en la pared. En una mesa metálica había restos de una comida que aparentemente había sido interrumpida. No había señales de lucha dentro del puesto. Tampoco se encontraron manchas de sangre ni indicios de que hubiera ocurrido un enfrentamiento cercano. Alrededor de la base, el desierto mostraba algunas huellas de vehículos militares, algo común en una zona donde patrullas israelíes se desplazaban regularmente. Sin embargo, no había rastros claros que indicaran la llegada de una fuerza egipcia que hubiera capturado la posición. El pequeño destacamento asignado a la base estaba compuesto por varios soldados, suficientes para operar los equipos de observación y defensa básica del puesto. Ninguno de ellos se encontraba en el lugar. Los oficiales que inspeccionaron la posición comenzaron a revisar los registros de órdenes emitidas durante el inicio de la guerra. En teoría, las bases de la línea Bar-Lev debían mantenerse en su lugar incluso durante los primeros momentos del ataque. Las retiradas solo podían realizarse mediante una orden directa del mando regional. Sin embargo, en los archivos militares no apareció ninguna orden autorizando la evacuación de esa base específica. Tampoco existía registro de que el destacamento hubiera solicitado permiso para retirarse. La última comunicación recibida desde el puesto indicaba que todo estaba en calma minutos antes de que comenzara el ataque egipcio. Otra posibilidad considerada fue que los soldados hubieran intentado retirarse por iniciativa propia al comenzar el bombardeo. En ese caso, lo más probable sería que se desplazaran hacia posiciones israelíes más seguras en el interior del Sinaí. Sin embargo, ninguna de las unidades cercanas reportó haber encontrado al grupo durante los días posteriores. Las fuerzas egipcias tampoco informaron haber capturado soldados israelíes en ese sector específico del frente durante las primeras horas de la ofensiva. El puesto permaneció abandonado durante el resto del conflicto. Con el avance de las tropas egipcias en varias zonas del Sinaí, la región alrededor de la base se convirtió en territorio disputado, lo que dificultó nuevas inspecciones durante la guerra. Años más tarde, cuando algunos documentos del conflicto fueron revisados por historiadores militares, el incidente volvió a aparecer en los registros. El informe describía una base completamente equipada, sin daños visibles y sin señales claras de combate, encontrada vacía pocos días después del inicio de la guerra. El destino de los soldados asignados a ese puesto nunca fue confirmado en los informes disponibles. No se encontraron registros de captura, traslado o muerte en combate relacionados directamente con esa base. En medio de uno de los conflictos más documentados del Medio Oriente moderno, quedó el registro de una posición militar que fue abandonada en circunstancias que nunca fueron completamente explicadas. 6. Las fotografías aéreas clasificadas del desierto del Negev. A finales de la década de 1980, la Fuerza Aérea Israelí realizaba vuelos de reconocimiento rutinarios sobre diferentes zonas del país. Estos vuelos tenían múltiples objetivos: monitorear movimientos militares en regiones cercanas a las fronteras, actualizar mapas topográficos y registrar cambios en áreas desérticas donde ocasionalmente se realizaban ejercicios militares. Una de esas regiones era el desierto del Negev, una vasta extensión de terreno rocoso y arenoso que ocupa gran parte del sur de Israel. El Negev ha sido durante décadas una zona utilizada para entrenamiento militar debido a su baja densidad de población y su terreno abierto. En muchas partes del desierto no existen carreteras pavimentadas ni asentamientos permanentes. Por esa razón, las misiones de reconocimiento aéreo solían detectar pocos cambios entre un vuelo y otro. En una de esas misiones, realizada durante un vuelo de fotografía aérea programado, un avión de reconocimiento capturó una serie de imágenes de una zona remota situada a decenas de kilómetros de la base militar más cercana. El objetivo del vuelo era simplemente actualizar fotografías de referencia del terreno, algo que se hacía periódicamente para mantener registros geográficos detallados. Cuando las fotografías fueron revisadas en tierra por los analistas, una de ellas llamó la atención inmediatamente. En medio de una región desértica donde normalmente no se observaban estructuras permanentes, aparecía un conjunto de formaciones geométricas claramente visibles desde el aire.
Las formas parecían demasiado regulares para ser formaciones naturales. Varias líneas rectas delimitaban lo que parecía un grupo de estructuras organizadas alrededor de un espacio central. Las imágenes mostraban algo similar a un pequeño complejo formado por varias construcciones rectangulares dispuestas con cierta simetría. Algunas de esas formas proyectaban sombras definidas, lo que indicaba que tenían cierta altura sobre el terreno. La zona donde aparecían las estructuras estaba muy lejos de cualquier carretera conocida. Tampoco existían registros de instalaciones militares activas en ese punto específico del desierto. Inicialmente, los analistas consideraron que podría tratarse de una instalación temporal utilizada para entrenamiento militar. Sin embargo, al revisar los archivos logísticos, ninguna unidad había reportado la construcción de estructuras en esa región durante ese periodo. Otra posibilidad era que se tratara de restos de antiguas instalaciones abandonadas. El Negev contiene algunos vestigios de asentamientos históricos, incluyendo ruinas de antiguas rutas comerciales que datan de siglos atrás. Sin embargo, las formas captadas en las fotografías parecían demasiado modernas y geométricamente precisas para corresponder a ruinas antiguas. Las imágenes fueron analizadas con mayor detalle, utilizando ampliaciones fotográficas. En una de las ampliaciones se podían distinguir lo que parecían ser pasillos o caminos delimitados entre las estructuras. También se observaban zonas despejadas que podrían haber sido utilizadas como espacios de acceso o movimiento. Ante la falta de registros claros sobre el origen de esas estructuras, se decidió enviar una pequeña patrulla militar para inspeccionar la zona directamente. La patrulla partió desde una base cercana y se desplazó durante varias horas por el desierto utilizando vehículos todoterreno. El trayecto no era sencillo, ya que el terreno incluía zonas de roca volcánica, arena suelta y colinas bajas que dificultaban la navegación. Los soldados llevaban copias de las fotografías aéreas para poder ubicar el lugar exacto donde supuestamente se encontraban las estructuras. Después de varias horas de búsqueda, finalmente llegaron a las coordenadas aproximadas señaladas en las imágenes. El lugar estaba completamente vacío. No había edificios, ni muros, ni restos de construcción. Tampoco se encontraron materiales abandonados que indicaran que alguna estructura hubiera sido desmontada recientemente. El terreno presentaba la apariencia habitual del desierto del Negev: suelo irregular cubierto de piedras, arena compacta y algunos arbustos dispersos adaptados al clima árido. Los soldados recorrieron el área durante varias horas intentando encontrar cualquier señal de actividad humana reciente. No detectaron huellas claras de vehículos pesados ni rastros de maquinaria que hubiera podido construir o remover estructuras de gran tamaño. El equipo de reconocimiento tomó nuevas fotografías del lugar desde el suelo y registró las coordenadas exactas de la zona. Esas imágenes mostraban únicamente el paisaje natural del desierto. Cuando el informe fue enviado a los analistas que habían revisado las fotografías originales, la discrepancia resultó difícil de explicar. Las imágenes aéreas mostraban con claridad formas que parecían estructuras organizadas. Sin embargo, la inspección en tierra no había encontrado absolutamente nada. Se consideró la posibilidad de que las fotografías hubieran captado sombras producidas por formaciones rocosas naturales que desde cierta altura parecían estructuras artificiales. Sin embargo, al comparar las imágenes con mapas geológicos de la región, esa explicación no coincidía completamente con las formas geométricas observadas. También se revisó la posibilidad de que las imágenes correspondieran a una zona diferente y que hubiera ocurrido un error en la identificación de las coordenadas. Pero los registros del vuelo indicaban que la posición era correcta. Las fotografías originales fueron archivadas dentro de los registros militares relacionados con reconocimiento aéreo. Durante algún tiempo, el caso fue mencionado ocasionalmente entre analistas que trabajaban con imágenes del Negev, principalmente por la dificultad de encontrar una explicación clara para las formas registradas. Con el paso de los años, el desierto en esa región no mostró cambios significativos en las imágenes posteriores. Nuevos vuelos de reconocimiento fotografiaron la misma zona en diferentes momentos, y en ninguna de esas fotografías volvieron a aparecer las estructuras. El terreno permaneció igual que en la inspección inicial, una extensión desierta sin edificios ni señales visibles de actividad humana. Las fotografías originales siguieron formando parte de los archivos de reconocimiento aéreo de esa época. En ellas, las formas geométricas permanecen claramente visibles, captadas desde el aire durante un vuelo rutinario sobre una región donde, según todas las verificaciones posteriores, no existía ninguna construcción.
7. La señal de radar. Durante un combate aéreo en 1973. Durante la Guerra del Yom Kippur, en octubre de 1973, el espacio aéreo sobre el Medio Oriente se convirtió en un escenario constante de enfrentamientos entre aviones de combate israelíes y fuerzas aéreas árabes. Las misiones aéreas se realizaban a gran velocidad y bajo condiciones de extrema presión. Los pilotos dependían en gran medida de los sistemas de radar instalados en sus aviones y del apoyo de controladores en tierra que monitoreaban los movimientos en el aire. Los radares eran esenciales para detectar aviones enemigos antes de tener contacto visual. En muchos casos, los pilotos israelíes interceptaban aeronaves egipcias o sirias guiados únicamente por las señales que aparecían en sus instrumentos. En una misión realizada durante los primeros días del conflicto, una pareja de aviones israelíes realizaba una patrulla de combate sobre una zona del norte de Israel cercana al frente sirio. La misión tenía como objetivo interceptar cualquier aeronave que intentara cruzar la frontera hacia territorio israelí. Los dos aviones volaban separados por varios kilómetros para ampliar el alcance de detección. Ambos estaban equipados con sistemas de radar aire-aire capaces de identificar objetivos a varias decenas de kilómetros de distancia. Mientras patrullaban a gran altitud, uno de los pilotos detectó una señal inesperada en su radar. El punto apareció a una distancia considerable, aproximándose desde el este. En los primeros segundos, el piloto asumió que se trataba de un avión enemigo que se acercaba al área de patrulla. El piloto informó inmediatamente al control aéreo en tierra y comenzó a ajustar su trayectoria para interceptar el objetivo. Su compañero de patrulla también activó el radar para intentar confirmar la señal. Sin embargo, el segundo piloto no detectó ningún objetivo en su pantalla. El controlador en tierra revisó las lecturas del radar de defensa aérea que cubría la región. Según los operadores, no había ninguna aeronave registrada en esa dirección en ese momento. A pesar de esa discrepancia, el primer piloto seguía viendo claramente el punto en su radar. El contacto parecía desplazarse a gran velocidad, aproximándose hacia la zona donde se encontraba la patrulla. Siguiendo el procedimiento habitual, el piloto comenzó a descender ligeramente para prepararse para una posible interceptación. A medida que reducía la distancia estimada con el objetivo, esperaba poder identificarlo visualmente. El cielo estaba relativamente despejado. Las condiciones de visibilidad eran buenas para un combate aéreo. Sin embargo, cuando el piloto dirigió su mirada hacia la zona donde el radar indicaba la presencia del objetivo, no vio ningún avión. La señal en el radar continuaba moviéndose. El piloto comunicó nuevamente la situación al control en tierra. Los operadores revisaron otra vez sus pantallas, pero seguían sin detectar ninguna aeronave en ese sector. El segundo piloto, que se había acercado más a la posición de su compañero, tampoco lograba registrar el contacto en su radar. Durante varios minutos, el primer piloto continuó siguiendo el punto en su pantalla. El objetivo parecía cambiar ligeramente de dirección, como si estuviera realizando maniobras de evasión o ajustes de trayectoria. En un momento, la señal indicó que el objeto estaba a una distancia lo suficientemente cercana como para ser visible a simple vista. El piloto miró nuevamente hacia esa zona del cielo. No había nada. El radar mostraba claramente un objetivo moviéndose frente a él, pero el espacio aéreo permanecía vacío. El controlador en tierra comenzó a considerar la posibilidad de una interferencia electrónica. Durante la guerra, tanto Israel como sus adversarios utilizaban sistemas de guerra electrónica diseñados para confundir o bloquear radares enemigos. Sin embargo, incluso en casos de interferencia, las señales falsas solían presentar patrones irregulares o estáticos. En esta ocasión, el punto parecía moverse de forma coherente, como si representara un objeto real desplazándose a alta velocidad. El piloto continuó siguiendo el contacto durante varios minutos más. En cierto momento, el punto en el radar aceleró repentinamente y comenzó a alejarse del área. En cuestión de segundos, la señal desapareció completamente de la pantalla. Después de la misión, ambos pilotos regresaron a la base y presentaron un informe detallado del incidente. Los técnicos revisaron el sistema de radar del avión que había detectado el contacto. Las pruebas no mostraron fallas evidentes en el equipo. El radar funcionaba correctamente durante las revisiones posteriores. También se revisaron los registros de radar del sistema de defensa aérea terrestre que cubría la región durante ese periodo de tiempo. Ninguna de las estaciones de radar había detectado un objeto en la posición indicada por el piloto.
Los registros de vuelo de las fuerzas aéreas egipcias y sirias capturados después de la guerra tampoco mencionaban ninguna misión aérea en esa zona en ese momento específico. Durante el análisis posterior, los investigadores consideraron varias explicaciones posibles. Una de ellas era que el radar del avión hubiera captado un reflejo irregular causado por condiciones atmosféricas o por la superficie del terreno. Otra posibilidad era que un avión enemigo hubiera volado a una altitud o trayectoria que lo hiciera difícil de detectar por los radares terrestres. Sin embargo, ninguna de esas hipótesis coincidía completamente con el comportamiento observado por el piloto. El contacto había mostrado movimiento continuo, cambios de dirección y una aceleración final antes de desaparecer. El incidente fue archivado junto con otros informes técnicos de misiones aéreas realizadas durante la guerra. No se registraron eventos similares en esa zona durante los días siguientes. En los registros del escuadrón quedó constancia de una señal detectada por radar durante varios minutos en pleno combate aéreo, seguida con precisión por un piloto experimentado, pero que nunca pudo ser confirmada visualmente ni registrada por ningún otro sistema de detección. Las guerras dejan registros, mapas y testimonios. Sin embargo, entre documentos militares y relatos de quienes estuvieron allí, también quedan episodios que nunca encajaron en ninguna explicación clara. Décadas después, estos hechos siguen presentes en archivos, informes y memorias de soldados.